Les damos la bienvenida a la actividad número 27 de esta séptima versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. La agitación en el Medio Oriente y sus consecuencias en Occidente es el título de esta conferencia en la que el politólogo francés Gilles Kepel, destacado especialista en el mundo árabe contemporáneo, quien lanzó hace poco tiempo su libro El terror entre nosotros. Él abordará la crisis actual en Medio Oriente y su impacto en Occidente y su impacto también en el mundo. Les cuento también que esta actividad está siendo transmitida vía streaming desde las páginas web de Puerto Ideas, página web de Universidad de Valparaíso, Radio Bio Bio, Onda Media y Facebook Live de Puerto Ideas y Copeuch. Los invitamos a ingresar y compartirla con todos sus amigos a través de las redes sociales. Además, para quienes estén interesados, al término de esta actividad, el autor estará firmando libros acá en el escenario, por lo que se pide hacer una fila de forma ordenada al costado derecho de este mismo. Solicitamos también, por favor, apagar sus celulares. Muchas gracias. Buenos días. Merci beaucoup d'être venus si nombreux dans cette matinée de dimanche pour parler ensemble d'une situation qui, vue de Valparaíso, que vista desde Valparaíso parece muy lejana, la del Medio Oriente, pero que no está tan alejada como pareciera, ya que después de todo Valparaíso significa el Valle del Paraíso, si mi castellano mediocre me permite comprender. Y los terroristas de Daesh o de ISIS que se hacen explotar, lo hacen para ir al Valle del Paraíso, no la de acá, evidentemente, la aquella en la cual sueñan. Y también, entre las entrevistas que he dado a la prensa chilena antes de esta conferencia, me plantearon que finalmente para nosotros en Chile estas historias de terrorismo, de Iyad, son muy lejanas. Y les he recordado que cuando el Estado Islámico, luego de haber conquerido Mosul y Raqqa, borró la frontera entre Siria e Irak, que le parecía ser la herencia de la colonización del mandato francés y británico sobre esos países luego de la Primera Guerra Mundial. El yihadista que borró con bulldozer era un chileno originario del Medio Oriente. Entonces verán, incluso si está lejos, el Chile y América Latina no pueden estar completamente indiferentes a lo que pasa en la región. Y recientemente también, en el atestado al auto que hubo en Nueva York hace 2 semanas, más o menos la mayoría de las víctimas eran argentinos de Rosario que estaban celebrando un éxito universitario en Nueva York. Y como sabrán también, Argentina en sí misma pagó el precio en el pasado de los conflictos del Medio Oriente con el atentado famoso del AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, con todo lo que se entramó en esta zona de las 3 fronteras en torno a todo este enjuego del Medio Oriente. Entonces vivimos en un mundo globalizado y el yihadismo pasó en gran parte por los más medios, por la televisión en la época de Ben Laden, y todo el mundo recuerda que los atentados del 11 de septiembre 2001 en Nueva York y Washington
habían sido concebidos para ser vistos por la televisión y habían tomado prestado deliberadamente el lenguaje de la ficción hollywoodense para atraer a un máximo de atención y tener el mayor efecto político. Actualmente lo sabemos, este nuevo yihadismo de tercera generación, se lo voy a explicar más adelante, estos términos, invadió las redes sociales y sobre los celulares, tomando un café en Valparaíso o en otra parte, se puede tener un seguimiento directo de los degollamientos de los otages, o se podía, porque por suerte fueron vencidos en Siria o en Irak. Entonces, el otaje general del mundo por estas redes yihadistas es algo que evidentemente nos concierne a todos. Y es mejor anticiparse y analizar con antelación antes que encontrarse frente a fenómenos que no sabemos decodificar, lo que se traduce por reacciones ineficientes o malas de las sociedades y de los estados concernidos. En mi país en particular, Francia, un mal análisis por los servicios de información y el gobierno de la época de los atentados de marzo 2012, cuando un joven franco-algeriano, Mohamed Naraj, había matado soldados franceses de origen magrebino considerados como apóstatas del Islam y niños en un colegio judío y sus profesores. Había en aquella época en las cúpides del Estado y aparato policial ha considerado que el criminal era un lobo solitario, traducción de Lord Woolf de los Estados Unidos, que era de una facilidad del razonamiento que no tenía nada que ver con la realidad, ya que Mohamed Naraj había ido a Egipto, en Pakistán, en Siria, en toda la región, había sido socializado en este universo. Entonces, para comprender estos fenómenos, es importante estudiar el contexto histórico en el cual se producen, a su vez de una manera general, pero también de comprender la ideología que los produjo. Y es un debate que existe entre quienes estudian este fenómeno, evidentemente, que es el siguiente. Si en el fondo el fenómeno del yihadismo contemporáneo es simplemente una variación verde sobre algo que antes fue rojo y que mañana será azul o café, si las brigadas rojas italianas, los movimientos de extrema izquierda en América Latina, la Rota Armada Fraction alemana era lo mismo que es actualmente Al-Qaeda o Daesh y que mañana será de élites identitarias de extrema derecha u otras. Evidentemente, hay una comparación factible entre estos movimientos, pero como se dice en una expresión francesa, comparación no es razón. Y por allí las semejanzas superficiales, hay también diferencias importantes en la definición de sí mismo, la definición del otro, del enemigo, la razón por la cual se quiere matarlo y el proyecto construido para la transformación del mundo. Y es por ello, en mi opinión, para estudiar estos fenómenos correctamente, hay que esforzarse en caminar sobre dos piernas, como evidentemente todo el mundo intenta hacer. Por un lado, conocer el idioma, la ideología, leer los textos en árabe que son utilizados, comprender cómo son utilizados e incluso deformados
por los yihadistas y también comprender el medio social en el cual esto se produce, ya sea en los barrios desheredados, los barrios de la periferia, en las grandes ciudades de Europa, en Francia en particular, en las prisiones donde se desarrolla una gran parte del devenir de estos movimientos, ya que las prisiones son las incubadoras de los movimientos yihadistas, el lugar de proselitismo con los presos comunes también, pero también en todo este movimiento contemporáneo de Medio Oriente, y hay que captar tanto la dimensión internacional, la dimensión de la política local y lo que está en juego a nivel social local, y las ideologías demanda una experticia bastante compleja. Y es la razón por la cual, con las excusas que le pido renovadamente a todos y a Chantal Señoro, que es la gran sacerdotisa de este puerto de Ideos, y que agradezco una vez más de su invitación, no pude venir anteayer en la tarde porque acabo de acompañar al presidente Macron en su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái y Riad, y entonces eso trastocó un poquito mi agenda, y era por una causa noble, para hablarles de cosas aún más interesantes, al menos según espero hoy día. Entonces, tal vez podríamos comenzar por reflexionar sobre lo que significa la palabra jihad, que pasó en español también bajo el término de iyad, que es un término árabe que es polisemántico, que significa el esfuerzo tanto individual que se realiza sobre sí mismo para conformarse a la ética que está comprendida en los textos sagrados del Islam, en las escrituras santas del Islam, para vivir en sociedad sin matar al otro, sin fornicio, sin robar, etcétera. Cosas que son de alguna manera bastante comunes. Es este esfuerzo valorizado sobre sí mismo para vivir en sociedad según las normas establecidas por reglas religiosas, comprendidas por todas las sociedades, a tal punto que la palabra jihad, que cuando se utiliza en un contexto de orden occidental, es percibido como el horror, como la violencia, como la brutalidad ejercidas contra nosotros. Y yo mismo fui 3 veces condenado a muerte por los yihadistas, entonces el término jihad es un poco complicado para mí aceptarlo. En el mundo árabe y musulmán es un término que tiene la connotación de manera extremadamente positiva. Jihad es un nombre que se da a niños exclusivamente, y también a árabes cristianos que a veces vienen a entregarle un café en un hotel de lujo en el Líbano, en una estación de esquí con un capuchino, y luego está ahí escrito en la etiqueta jihad del delantero. Entonces, evidentemente, eso da miedo, que el café pueda estar envenenado. Pero el término tiene una connotación positiva y significa también, y por ahí, más allá de la dimensión individual, el esfuerzo de expansión y de defensa desde el Islam frente a los enemigos. Y en ese sentido es el equivalente del término latino de las cruzadas. Y en la Edad Media, justamente, yihad era la avanzada musulmana hacia los países no musulmanes para convertirlos, para conquistarlos y convertirlos al Islam. Y la cruzada, a la inversa, era la avanzada de los países cristianos para recuperar las tierras cristianas que habían sido conquistadas por los musulmanes. Y evidentemente la primera de ellas siendo la Tierra Santa de Palestina y Jerusalén, tal como ustedes lo saben. Entonces, la dimensión guerrera de yihad, más allá de la dimensión individual, que también es muy importante, está ahí y se declina
en dos subsecciones un poco distintas. Por un lado tenemos la yihad de expansión, el que llevó el desarrollo del Islam a través del mundo, que no es considerado como siendo el deber individual de cada musulmán, sino más bien el deber de la comunidad, lo que se llama en árabe fard kiferia, que se realiza bajo la dirección del que comanda el califa, una autoridad política islámica, y que requiere simplemente voluntarios y una armada especializada, un ejército especializado. Y tienen otra yihad que es mucho más limitante, que se llama la yihad de defensa y que es una obligación individual, que en árabe se llama fard ain, lo que significa que todo musulmán, a partir del momento en que este yihad de defensa se proclama, tiene que comprometerse para poder participar. Si se puede, hay que combatir con las armas en la mano. Si no se puede combatir, hay que pagar y contribuir financieramente. Y si no podemos ni combatir ni pagar, entonces por lo menos podemos orar. Es lo que se llama la yihad por la mano, por la lengua o por el corazón. Bilhid, bilitsen o bilelp en árabe. Y esto es algo que ha estado muy presente a todo lo largo de la historia, de los 14 o 15 siglos de historia islámica, pero que había pasado un poco de lado con la marginalización política del mundo musulmán en el siglo XIX y en el siglo XX. Ya que este mundo musulmán, en gran parte colonizado por las potencias europeas, había perdido su capacidad de definir el mundo a través de sus propias categorías cognitivas y tenía que tomar prestado entonces aquello de las relaciones internacionales dominadas por las doctrinas europeas. Sin embargo, hay que recordar muy bien lo que significa la yihad en su concepción histórica y también, como vamos a hablarlo en unos momentos más, ver que estaba presente tras bambalinas, digamos, en desmedro del lenguaje moderno europeo utilizado por un cierto número de conflictos. Por ejemplo, Youssef el-Qaradawi, que es un egipcio diplomado de la Universidad Al-Azhar, pero que había sido naturalizado como catarí y que no me atrevo a decir que era como el telecoranista más importante en toda la cadena satelital Al Jazeera, que emite desde Qatar, considera que hubo 3 olas de yihad para que el Islam conquistara Europa. Las 2 primeras fracasaron y es entonces la tercera, según él, la que va a lograrlo. ¿De qué manera puede pensar una cosa como esa? La primera ola de yihad, todos aquellos que fueron a la escuela en Francia lo conocen, toma fin, o por lo menos experimenta una detención en 1732, cuando Jean-Marie Charles Martel detiene a los árabes en Poitiers. Y van a volver a España hasta la Reconquista con los reyes católicos en el siglo XV. Esa es la expansión árabe. Y en Francia, en cierta manera, en los manuales escolares de historia que hay en el colegio, se hace algo que es importante, aun cuando esta batalla de Poitiers no haya sido tan importante. Pero si yo hago esta broma con Jean-Marie Le Pen, que esta confusión que tuve al principio, quiere decir que cuando era candidato el 2002 en la elección presidencial, en la segunda vuelta contra Jacques Chirac, uno de sus eslogans de campaña era 732 Charles Martel, 2002 Jean-Marie Le Pen. Quería recuperar
la detención de la yihad contra los árabes en el 1732. En 2002 soy yo entonces evidentemente el que va a poder detener la inmigración y la invasión, entre comillas, musulmana en Francia. No es eso lo que hizo que saliera electo, pero utilizó ese vocabulario. La segunda yihad, que es aquella del Imperio Otomano contra Europa, tuvo lugar en una fecha que es menos conocida, que es 1683, cuando el ejército otomano fue combatido en Viena, derrotado en Viena, pero más importante aún para la vida de ustedes cotidiana, porque es a partir de esta fecha data justamente el croissant que ustedes se comen en el desayuno, porque los panaderos vieneses habían tomado el símbolo del enemigo derrotado, el croissant musulmán, y hicieron entonces una pastelería con la gran tradición de los ritos antropófagos o caníbales, donde se come el enemigo vencido. Pero eso no es todo, porque cuando los vieneses llegaron al campo de los soldados musulmanes, encontraron bolsas con granos negros. No sabían exactamente lo que era, pensaban que eran cosas para alimentar a los camellos, y luego un armenio les dijo, no, van a ver, esto está muy bueno, se lo voy a... es café, estoy hablando del café, y esto le va a gustar. Entonces los vieneses, que realmente tienen esa cosa azucarada, encontraron que esto era muy amargo, entonces agregaron leche y agregaron azúcar. Estaba bastante mejor. Y lo llamaron el capuchino, porque tenía el color café del hermano capuchino, Marco d'Aviano, que había hecho la cruzada en Viena contra la yihad otomana. Entonces, cuando ustedes ponen su croissant al interior de un capuchino en la mañana, tengan mucho cuidado, porque a lo mejor puede ser considerado como un acto gravemente islamofóbico. En algunos medios ahora hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, tal como ustedes ya lo saben. Ahora, para la tercera yihad se produce en este momento. Dice que se produce pacíficamente a través de la prédica, no tan pacífica como eso, yo también algo sé de esto, pero en todo caso, él lee los movimientos de inmigración, no como movimientos de búsqueda de un trabajo, de un empleo, o movimientos económicos o sociales, sino como movimientos de alguna manera que llevan una reivindicación perenne de expansión religiosa y política. Entonces no estamos obligados de estar de acuerdo con él, ni tampoco considerar que todos nuestros compatriotas musulmanes necesariamente son de alguna manera como prisioneros de este razonamiento, pero hay que saber que de esta forma esto es percibido en las mentalidades de los militantes islámicos, ya sea los hermanos musulmanes como Qaradawi u otros. Por otro lado, este concepto de la yihad se mantenía presente, por ejemplo, en la guerra de 1914-1918. Hoy día se celebra en este momento el centenario, justamente. Y, como ustedes saben, había opuesto, por un lado, los imperios centrales, es decir, Austria, Hungría y el Imperio Otomano, a Inglaterra, Francia, Rusia. Ahora bien, el Imperio Otomano era dirigido en la época por un sultán califa que tenía la legitimidad suprema de comandar a los creyentes musulmanes. Francia, Inglaterra, Rusia eran imperios coloniales y una gran parte de las colonias estaban constituidas por musulmanes. Y el califa de Istambul había hecho entonces, había tomado una decisión político-jurídica apoyada en los textos sagrados del Islam, llamando a todos los musulmanes y a los soldados musulmanes de los imperios franceses, ingleses y rusos a luchar en nombre de la yihad para solidarizarse con el Imperio Otomano. Entonces esto tampoco funcionó, pero había inquietado bastante en la época al Estado Mayor del ejército francés. Y cuando los soldados musulmanes que venían de Argelia, de África Negra o de otros lugares eran enviados a combatir al frente en Verdun
contra el ejército prusiano. Entonces, en ese momento teníamos las primeras mezquitas en suelo francés, que eran mezquitas desmontables. Llevaban unas ruedas y seguían los regimientos musulmanes para poder garantizar los servicios funerales a los soldados. Y esta interpenetración entre la cultura musulmana y la cultura francesa, paradójicamente, se hizo primero a nivel militar, porque después de todo los ejércitos hacen morir gente y la muerte es socializada en gran parte por la religión, tal como ustedes lo saben. Luego la Gran Mezquita de París, que fue inaugurada el 14 de julio de 1926, era una forma de agradecer, simbólicamente hablando, a los soldados musulmanes muertos por Francia en la Primera Guerra Mundial. Y era la ocasión también de mostrar que Francia era un país en el cual Islam era bienvenido. Aun cuando en Marruecos, al norte de Marruecos, había una manifestación, una revuelta contra el protectorado español y francés en el sur también, que se hacía en nombre de la yihad justamente. Y Francia, entonces, de la época, buscaba mostrar la existencia de un Islam francófilo contra el Islam francofobio de la yihad desde el Crim. Muchos otros ejemplos también. Está la guerra de Argelia contra Francia, que se inscribían a priori en un lenguaje que era el lenguaje antiimperialista y socialista de la época, un poco las mismas categorías que aquellas del Che Guevara o de revolucionarios latinoamericanos. Pero detrás de esta fachada, para movilizar a las masas, a los campesinos, por ejemplo, que no tenían acceso a la educación francesa, estaba el vocabulario de la yihad, la que se utilizaba. Era la defensa de una tierra musulmana, Argelia, conquistada ilegalmente por los cristianos franceses y que había que expulsar en nombre de la yihad. Y el resto, bueno, el principal diario del Frente de Liberación Nacional argelino se llamaba el Mujahid, lo que quiere decir el combatiente de la yihad. Tenemos otros ejemplos más, incluso en la resistencia palestina, el movimiento Fatah, el movimiento de Yasser Arafat, que es el acrónimo inverso de una expresión árabe que quiere decir Movimiento de Liberación de Palestina. De hecho, fue escogido porque en la doctrina islámica el concepto Fath quiere decir la apertura al Islam de un territorio a través de la conquista. Por lo tanto, quería decir, estamos cazando a Israel para restablecer en el territorio de Palestina una tierra musulmana y entonces cazamos a los usurpadores. Todo eso estaba presente, pero un poco por atrás. Y yo creo que la mayor parte de ustedes que conocían la guerra de Argelia o el conflicto entre Israel y Palestina no tenían idea de esto. ¿Por qué? Porque no estaba destinado al consumo internacional y menos aún a tener apoyos en el extranjero, sino que era más bien algo que estaba destinado al consumo interno. Las cosas van a cambiar completamente y la cuestión del vocabulario jihad va a aparecer en el escenario internacional en pleno grado y ejercicio a partir del año 1979. Es ese año que va a producir un verdadero cambio en el uso de ese término, en su visibilidad y en las consecuencias muy importantes que esto va a tener para cambiar en profundidad la imagen política del mundo árabe y el mundo musulmán. ¿Qué pasa ese año 1979? Tres acontecimientos muy importantes. En febrero, Ayatollah Khomeini vuelve de Francia, donde había sido exiliado a Irán para concluir la revolución islámica, aunque no había sido los religiosos que la iniciaron, y proclamó la República Islámica, que va a comprometerse en una estrategia un poco como lo hizo la Revolución Francesa, la Revolución Rusa antes, de hostilidad hacia el resto del mundo,
tanto como lo que se llamó el Gran Septiembre americano de la época o el pequeño Septiembre francés, así mucho reconocimiento a la prosperidad de París, y también contra los otros estados musulmanes vecinos como Arabia Saudita u otros, considerados como agentes del imperialismo del Satán como regímenes. En noviembre de 1979, que marca en el calendario musulmán el inicio del siglo XV de Hijría, que es muy importante porque la doctrina islámica se considera que cada siglo hijriano musulmán tiene un renovador que va a relanzar la religión, que va a corregirla. Y en noviembre de 1979, comienzo de este siglo XV de Hijría, un grupo de jóvenes extremistas se ampara de la gran moschea, la Meca, para considerar que la familia Saud, que la gobierna en nombre del Islam, que gobierna la Arabia Saudita, olvidó el Islam verdadero, que ya no cree en Dios, en el Corán ya no es el libro verde, sino el billete verde, o sea, el coinback, el dólar que idolatran, y que su Dios es el barril de petróleo, y entonces el texto sagrado del Islam. Es un gran traumatismo en el mundo musulmán, y es la gendarmería francesa que será enviada para recuperar la Meca, la gendarmería de élite, dirigida por un militar, justamente el capitán Barril, que parece ser una coincidencia en todo ámbito, que también va a simular convertirse al Islam porque para entrar al territorio sagrado de la Meca hay que ser musulmán. Enseguida, para agravar un poco más las cosas, el día de Navidad 1979, la Armada Roja invade Afganistán. ¿Por qué? Porque había un régimen filocomunista en Afganistán, puesto en marcha por antiguos alumnos del Liceo Francés de Kabul, que habían ido tan lejos en su visión de poner en marcha y en acción el comunismo, que habían proclamado el ateísmo por todos lados, lo que había evidentemente suscitado reacciones muy violentas en las tribus afganas, y el poder estaba siendo rodado en Kabul, y una invasión a Afganistán por un equipo, reemplazando el equipo comunista por otro, para conservar el poder. Este golpe de Kabul del 24 de diciembre de 1979 es un poco como el golpe de Praga del 21 de agosto del 68, pero la diferencia es que Praga estaba comprendida en el Pacto de Yalta de febrero de 1945, mientras que Afganistán no lo estaba. Y los Estados Unidos vieron en la invasión soviética de Afganistán la ocasión de dar el golpe final a la Unión Soviética y destruirla. Y ese es el elemento muy importante. 1979 son 4 años después del 75, que es la caída de Vietnam, de la guerra de Vietnam, y Estados Unidos no tiene los recursos morales ni financieros para enviar sus propios soldados, los Boy del Kansas, del Wyoming, en lo que se llama en Washington the Stands, es decir, el Afganistán, el Pakistán, Kirguistán, países desconocidos. Y por lo contrario van a subcontratar la guerra contra los soviéticos, los rusos, en Afganistán, en el jihad. Y es allí que el término va a tomar una reactualización. En realidad, la jihad en Afganistán tiene 2 enemigos. Quiere hacer, como se dice en Francia, de una piedra 2 golpes. Por un lado, destruir la Unión Soviética,
entrampando la armada en Afganistán, y por otro lado crear un contrafuego frente a la expansión iraniana que comienza la revolución. Los sauditas, los estados sunitas que producen petróleo, que están vinculados a Estados Unidos, son directamente atacados por Irán, que quiere un golpe. Entonces, Estados Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, entre otros, van a poner en marcha esta yihad en Afganistán. Vamos a utilizar para combatir contra la Armada Roja tanto afganes como brigadas internacionales de yihadistas que van a provenir de Algeria, Egipto, algunos entornos de Arabia Saudita, Pakistán y otros, que son reclutados bajo el nombre de esta ideología de yihad de defensa de la que les hablé recientemente. Es decir, todos los musulmanes deben contribuir a liberar a Afganistán de la invasión por los ateos comunistas de Moscú. Lo que pueden hacer lo deben combatir, los que no pueden combatir deben pagar y los otros deben rezar. Y es así que va a crearse una gran red internacional que va a llevar varias decenas de miles de combatientes islámicos a entrenarse en Afganistán, entrenados por servicios secretos americanos, la CIA, armados por la CIA, por misiles Stingers, por misiles que van del piso al aire, que van a impedir que los helicópteros soviéticos puedan despegar. Y hay también lo que el dólar for dollar match, lo que es decir que por cada dólar americano que está puesto en este asunto hay un petrodólar saudita u otro. Sobre los 10 años que va a durar el yihad en Afganistán, los Estados Unidos tendrán un costo de $4.000 millones, que, como se decía en la época, el presidente Carter, que como sabrán era cultivaba manís, o sea, es decir, no mucho, para destruir la Unión Soviética de 4 millares, y enseguida la Unión Saudí agregó 4.000 millones también. Entonces, esta yihad justamente no era simplemente una operación que pudiese comenzarse y detenerse. Entonces, Brzezinski, que era National Security Advisor de Carter, en el momento en que interviene la invasión soviética al término del 79, le explicó a la prensa que en el fondo todo esto estaba muy bien porque ya en Afganistán había realizado una trampa en la Unión Soviética como en Vietnam, y que 10 años más tarde había existido la caída del muro de Berlín, y que el yihadismo se haya expandido no tenía ninguna importancia, era un fenómeno completamente marginal, y que evidentemente, tal vez porque él era polaco de origen, era más importante destruir la Unión Soviética por esa vía. Evidentemente era importante, pero las consecuencias no habían sido para nada previstas por Carter y sus sucesores, como lo veremos prontamente, tendrán consecuencias muy rápidas en Estados Unidos en sí mismos. En realidad, esos combatientes del yihad, estos barbones con patillas que vienen de Brooklyn, del Cairo, de Alger u otros, eran considerados por los dirigentes americanos como combatientes de la libertad. Pero eso solo duró un tiempo, y luego de 1979 fueron los mismos combatientes que pasaron a ser terroristas del día siguiente. Entonces, en efecto, al cabo de 10 años, la Armada Roja, financiada por la CIA y constreñida por quita Kabul el 15 de febrero de 1989, es decir, 10 años más tarde más o menos. Y esta fecha
nadie la recuerda. Y cuando le pregunto a mis estudiantes de París en un anfiteatro como este qué ocurrió el 15 de febrero, generalmente miran sus zapatos de miedo a que digan usted conteste. Y entonces finalmente una jovencita más valiente que otros me dice, enrojecida, me dice, ¿se recuerdan todo lo que pasó el 14 de febrero de 1989? Silencio. Hasta que una joven enrojecida fue la San Valentín. Le digo, sí, es cierto, pero no es la buena respuesta. El 14 de febrero de 1989 fue la fatua del ayatollah Khomeini contra Salman Rushdie, autor de los versos satánicos. Y causó tal escándalo que la ayatollah condene a muerte con una fatua a un ciudadano británico, o sea, sujeto británico viviendo en Inglaterra en ese momento, que capturó toda la atención mediática universal. En detrimento, evidentemente no era divertido para Rushdie, en detrimento del juego político mayor que tendría lugar al día siguiente, es decir, la salida de la Unión Soviética de Afganistán antes de la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre siguiente, la Armada Roja estar entonces completamente fracasada. Vemos entonces como la batalla en el campo mediático, esa capacidad de capturar la atención universal, es un elemento muy importante que va a permitirle a Khomeini de salvar la imagen. El Irán, entre tanto, no logró ganar la guerra de Irak y Khomeini firmó el armisticio en 1989. Y según su voluntad de hegemonía en el mundo musulmán, que ya no estaba funcionando porque los yihadistas sunitas en Afganistán son quienes finalmente se llevaron la gran victoria porque habían sacado de ahí a los soviéticos, pero capturando la atención de los medios por la fatwa, Khomeini estira entonces, desbalanza a los sunitas y les da el crédito de la defensa de los musulmanes humillados a través del mundo. Y eso es importante porque va a dar a reflexionar a los sunitas y los yihadistas sunitas que estaban muy desestabilizados en esta victoria. Y en torno a Ben Laden y los atentados del 11 de septiembre de 2001 son destinados justamente a ganar la batalla mediática, utilizando el vocabulario de Hollywood para acapararse del vocabulario pictural de fílmico de Hollywood para acaparar las noticias. Entonces, el mundo soviético va a desfondarse en noviembre de 89. Gorbachev deja que se abra el mundo de Berlín, el muro de Berlín, y allí también hay que llegar a representarse correctamente cómo funcionan los yihadistas, cuál es su cultura ideológica. Para ellos, la historia no es la misma que aquella que ustedes aprenden en los manuales de historia en Chile o que se enseña en Francia. La única historia que cuenta es aquella de la revelación de la profecía, la historia del profeta y de su voluntad contrariada por la debilidad de los musulmanes, de hacer que Islam se expanda a través del mundo. El objetivo de los militantes islámicos es recomenzar la gesta original del profeta. Por ejemplo, al igual que los caballeros habían destruido el año 636 en la batalla de Qadisiyah el imperio persa, Sasánidas, Ben Laden, Zawahiri y los otros yihadistas egipcios, sauditas u otros que fueron a Afganistán están convencidos de que han destruido de la misma manera el imperio soviético
que hoy día es una de las superpotencias como lo fue la superpotencia del imperio sasanita, y de la misma manera, cuando ellos se volcaron contra la otra superpotencia, es decir, el imperio bizantino, y conquistaron Constantinopla después de mucho tiempo, en 1453, de igual forma los yihadistas, que en su espíritu derribaron al ejército soviético gracias a las armas americanas, obviamente, pero eso no lo dicen, se van a volcar entonces contra América, y va a ser el ataque contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre, que ellos de hecho llaman como la doble razzia Beni contra América. Y los yihadistas que están obsesionados por la numerología, por las cifras, porque esto les da la sensación de que lo que hacen está directamente inspirado o apoyado por la inspiración divina. Entonces el 9 de noviembre es el 9-11. El 11 de septiembre es 11-9. En inglés es distinto, 9-11 o 11-9. Y para ellos, el ataque de Nueva York y de Washington es el retorno de Manivelle contra Estados Unidos. Estados Unidos creyeron poder utilizar a los yihadistas para poder hacer caer la Unión Soviética por $4.000 millones, pero ahora van a pagar el precio en su propio país, ya que la serpiente que alimentaron se va a dar la vuelta y les va a morder. O para también ver una expresión americana bastante conocida, chicken came home to roost. Halal chicken came home to roost. Es decir, en otras palabras, de alguna manera los pollos volvieron al domicilio. Y este viene a ser un elemento que en Estados Unidos realmente no fue muy bien captado, muy bien percibido, porque justamente la ausencia de conocimiento de las mentalidades, de las ideologías en estos movimientos, no estaban realmente bien en las universidades americanas con la cantidad de personas que conocían estos desafíos. Y además porque la CIA estaba tan implicada en el apoyo a los yihadistas afganos que eran absolutamente incapaces de poner esta a distancia. Y de hecho lo que sucede en ese momento es una mutación en el yihadismo. De hecho, hemos visto cómo se ha desarrollado a partir de Afganistán 3 fases o 3 eras de una especie de dialéctica de la yihad moderna. La primera era vendría a ser la de Afganistán, lo que los teóricos llamaban la lucha contra el enemigo cercano, próximo, es decir, el poder afgano a los soviéticos. Esto se tradujo por la victoria, evidentemente, y luego un cierto número de yihadistas extranjeros, de estos brigadistas que venían de Argelia, de Egipto y otros lugares más, trataron de duplicar esta victoria en su propio país, y fue el lanzamiento de la yihad en Egipto en 1992, en Argelia también, en Bosnia también, para intentar tomar la guerra civil de Bosnia y traducirla al vocabulario de la yihad, pero no funcionó. No funcionó porque evidentemente no estaba la ayuda americana, no había un llamado mundial a la yihad de la parte de ellos, y además porque las masas musulmanas no quisieron ponerse de alguna manera a la orden de los yihadistas, incluso si hubo 100.000 muertos en Argelia. Sin embargo, son los generales los que ganaron finalmente. Y este fracaso hizo reflexionar a Bernardin Zawahiri y otros que habían fundado un movimiento a través de los yihadistas extranjeros, que se conocía con el sobrenombre de Al-Qaeda, que quiere decir la base en árabe. Era el campo de base donde se encontraban, de hecho. Y la reflexión era la siguiente: hay que cambiar el foco y la estrategia. En vez de atacar al enemigo próximo, cercano, que no moviliza suficientemente las masas musulmanas, hay que hacer un gran golpe contra el enemigo lejano.
Y este enemigo lejano es Occidente y a la cabeza de Estados Unidos. Después del fracaso de la yihad en Egipto y en Argelia en 1997, Zawahiri y Ben Laden comienzan entonces de entrada con ataques contra los intereses americanos en el mundo. Iban a hacer todas estas explosiones contra las embajadas americanas en Tanzania y en Kenia en agosto de 1998, y luego también el ataque del barco de guerra americano, el Cowl al-Aden, en el 2000, y finalmente la gran razzia doble del 2001, es decir, el ataque de Nueva York y de Washington con esta dimensión hollywoodense, este lenguaje hollywoodense del que les hablé anteriormente, que corresponde justamente también a un cambio en la cultura mediática mundial. En ese momento, las cadenas de televisión satelital se fueron desarrollando mucho, particularmente Al Jazeera, y el espectáculo del 11 de septiembre es tan impresionante que obliga a todos los periódicos televisados del mundo de hablar, de reproducirlo y de hacer como una especie de propaganda de este espectáculo durante semanas y semanas. Y por lo tanto tener una gran influencia, y el 11 de septiembre lo sabemos ya a través de los distintos confesiones, ha tenido un rol muy entusiasmante. Pero este rol entusiasmante no bastó, sin embargo, para hacer mover las masas en el yihadismo. Para Ben Laden, el 11 de septiembre tenía como objetivo atraer a América en Afganistán y combatir a los americanos en Afganistán, como habían sido también derribados los rusos en la década precedente. Pero no es lo que sucede exactamente, porque los Estados Unidos en Afganistán van a utilizar fuerzas locales y sobre todo los neoconservadores en el poder en Washington, en ese momento bajo la administración de Bush, van a intentar cambiar completamente la dona en la región, dejando de lado el régimen de Saddam Hussein, sunita, y poniendo en su lugar, a través de la invasión de Irak el 2003, un régimen político chiita que representa su mayoría o la mayoría de la población iraquí, y del cual pensaba que no tendría hostilidades hacia Estados Unidos y hacia Israel. Quería apoyarse entonces, pensando que era la ocasión de castigar, por un lado, a Arabia Saudita, culpable de haber alimentado a Ben Laden. Los americanos, evidentemente, lo habían alimentado también durante la yihad en Afganistán, obviamente, y crear también, redibujar el mapa de Medio Oriente. Tal como ustedes saben, esto no funcionó tan bien, puesto que aun cuando hubo una guerrilla sunita en Irak contra la ocupación americana, esta no fue tan vencida por las fuerzas americanas y aliados, sino que más bien por las milicias chiitas iraquíes, pagadas y formadas por Irán, que conquistaron la hegemonía finalmente en Irak. Y la paradoja de la invasión americana de Irak el 2003 es que efectivamente los sunitas no ganaron, los yihad sunitas no ganaron, Al-Qaeda falló en su apuesta política, pero los americanos tampoco ganaron. Los que lo hicieron fueron los iraníes. Teherán controla hoy día ampliamente el gobierno de Bagdad. Entonces, en esa fecha, en la segunda mitad del año 2000, este yihadismo de segunda generación, aquel que fue pensado como un yihadismo piramidal, casi leninista por Ben Laden y Zawahiri, fracasó. Ahora, entre los próximos a Ben Laden hay un ingeniero de origen sirio que se llama Abu Mosramsuri, que hizo estudios de ingeniería en Francia. Ustedes ven, los que dicen que Francia no produce ya dirigentes mundiales se equivocan. Y luego, espero que ustedes estén conscientes de eso, por eso vinieron a escucharme hoy día.
Pero después se casó con una española que hablaba español tan bien como ustedes y luego fue residente en Reino Unido. Y ahí entonces arrancaba de los bombardeos americanos en Afganistán. Se refugió en Baluchistán, fue vendido a los americanos, que después de haberlo interrogado le dieron a Bashar al-Assad, el dictador sirio, que en la época era el mejor amigo de los Estados Unidos y de Occidente, y no sabemos muy bien qué pasó con él a partir de ahí. Sin duda debe estar muerto o en prisión, no sabemos. Pero lo que es importante para nosotros es que esto pone en línea en Internet, como ustedes pueden ver. Tenemos una nueva generación en la difusión de las informaciones, una nueva cultura. En enero entonces del 2005, un libro enorme de más de 2.000 páginas, bastante fastidioso, pero algunas páginas centrales son importantes y se llama Llamada a la Resistencia Islámica Mundial. Y en este libro explica que el modelo de la yihad de primera generación, es decir, la lucha contra el enemigo cercano de Afganistán, Argelia, Egipto, tanto como la yihad de segunda generación, la lucha contra el enemigo lejano, el 11 de septiembre, ambos fracasaron. Y hay que pasar entonces a una tercera fase. Hay que de alguna manera sobrepasar, como lo decía Hegel, hay que pasar por encima de estas dos fases para poder encontrar un nuevo foco. Y entonces él pregona hacer al mismo tiempo la yihad en la base, a partir de abajo, más desde abajo que desde arriba, como se dice en español, creo, y a partir de los jóvenes inmigrantes musulmanes en los países europeos y al mismo tiempo, simultáneamente, a partir de insurrecciones que hay en los países de Medio Oriente y hacer comunicar ambos. Para él, América está demasiado lejos y demasiado fuerte. El 11 de septiembre era la desmedida, era de alguna manera lubris y no funcionó. Entonces hay que ser mucho más cercano del terreno y de la realidad y sobre todo hay que poner en interconexión Europa cerca del Mediterráneo, cercana a través del Mediterráneo más bien, de África del Norte y de Medio Oriente, con este. Para poder ir de París a Damasco, por ejemplo, en un charter o a Estambul, esto cuesta 100 euros, no es nada. Cualquiera entonces después de un robo o después de haber vendido 1 kilo de marihuana puede pagarse este viaje. Entonces estas idas y vueltas de yihadistas por encima van a jugar un rol muy importante. Y él en su libro resume esto en una fórmula árabe que es Nizam la Tamzim, es decir, un sistema, una red, y no una organización. Ya no estamos entonces en la lógica leninista y piramidal de Ben Laden, sino que estamos mucho más cercanos, para aquellos de ustedes que hayan conocido un poco la filosofía francesa, de este concepto que el filósofo francés Gilles Deleuze había puesto en práctica, que llamaba el rizoma revolucionario, estas raíces subterráneas que de pronto empiezan a brotar y que van a destruir al enemigo. Entonces yo no sé realmente si Soury hacía estos estudios en Francia, estos estudios de ingeniero, probablemente no se sabe muy bien. Estoy diciendo esto para mi amigo Philippe Claudel, que está aquí presente. Pero no sé si leyó o estaba bajo influencia de Deleuze o Deleuze era leído en las escuelas de ingeniería, la verdad no tengo idea, pero en todo caso ese sistema es un sistema que va a esforzarse de pasar por abajo y que va a tener mucho éxito. No es tomado tan en serio por los servicios de inteligencia. De hecho, me acuerdo de una reunión que yo había tenido en el Foreign Office el año 2007-2008 aproximadamente, y yo mismo había pensado que este libro era muy importante y había traducido los principales párrafos, pero ustedes también lo pueden encontrar en las traducciones de mis libros en español. Y en una reunión con unos diplomados ingleses y otros ingleses, uno de ellos me dijo: It does not work. Este libro no funciona, esta estrategia no funciona, porque incluso hay que alentarla, porque todos van a pelearse entre ellos. Si no hay sistema piramidal, entonces va a explotar.
y porque decía es imposible para un movimiento de expandirse por la parte baja sin tener una organización central. Y lo que habían dejado de lado justamente es que algunas semanas después, la salida del libro de Souris, a fines de enero, había una vez algo importante que había ocurrido el 14 de febrero de 2005. Entonces van a pensar que estoy completamente obsesionado por la San Valentín, lo que es cierto porque conocí la reputación de los franceses, sobre la cual no voy a decir nada. Pero ¿qué pasa entonces? Vamos a ver, pasa en el continente americano, entonces a lo mejor se van a sentir más a gusto. ¿Qué pasa el 14 de febrero 2005? Tan silenciosos como mis estudiantes cuando planteo la pregunta. Entonces, ninguno de ustedes quiere decirme fue la San Valentín. Bueno, mala suerte. Entonces, es el día en que YouTube recibe su licencia de explotación en California. Y cambia todo, evidentemente, porque vamos a poder compartir videos e imágenes a través del mundo. Vas a ver enseguida las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Snapchat, los mensajes criptados, Telegram, Twitter y todo lo que quieran. Y va a darle la condición material de posibilidad de desarrollo a ese modelo terrorista. Ya no necesitan un gran espectáculo para pasar por televisión, puesto que son ellos mismos que van a emitir y difundir las imágenes. Y es eso que va a permitir la difusión de este sistema, que va a escapar ampliamente a la comprensión y al control de los servicios de inteligencia occidental y de países del Medio Oriente. Uno de los elementos que va a volver este modelo de yihadismo de tercera generación tan performante son las consecuencias paradojales de los grandes levantamientos democráticos árabes del 2010-2013 y que sabrán comienza en Túnez, que por el fuego en diciembre de 2010 contra la pobreza de Ben Ali, y enseguida hay un gran movimiento popular en Túnez que como movimiento árabe rinde una suerte de tributo a la francofonía, porque el gran eslogan es pronunciado dégage, pronunciado ándate, vete, que es una palabra francesa que se verá reproducida en el Jazeera, que va a abordar Egipto, que va eventualmente utilizar el término para que en Egipto y Gaddafi con la ayuda de las armadas francesas e inglesas, pero que no va a lograrlo en Yemen y Bahrein y que no va a lograrlo tampoco en Siria. No tengo tiempo de abordar los detalles, pero estas revoluciones, estos levantamientos árabes de los cuales todos esperaban que permitan un paso a la democracia en el mundo árabe, un poco como la España, Portugal, Grecia, habían salido del fascismo para entrar en democracia, como los países de Europa del Este habían salido del comunismo en el 89 para lograr la democracia. Los países de América Latina habían salido de las dictaduras de Pinochet, Videla y otros para llegar a la democracia. Algunos que no comprendían bien la especificidad del mundo musulmán pensaban que se iba a producir el mismo fenómeno, pero en realidad estos movimientos democráticos que salían en lo esencial por una juventud educada y occidentalizada no fueron capaces de encontrar los relevos para difundirse significativamente en la sociedad y tuvieron como consecuencia o el retorno de regímenes autoritarios y represivos como en Egipto, por ejemplo, o el caos total como en el Yemen o en Libia y evidentemente Siria. El único país que más o menos se salvó fue Túnez. Pero de todos modos creó una deliquescencia total en los países de la zona y hizo posible justamente la realización del programa político de
es decir, de la fusión entre las riberas del Mediterráneo, que hacen que hay miles de jóvenes yihadistas franceses que partieron a Siria para combatir el Yalaba y que enseguida volvían de Siria para cometer sus crímenes en Francia. Sabrán que mañana es el 13 de noviembre y será entonces el segundo aniversario del ataque más sangriento que hubo en París el 13 de noviembre de 2015 desde la Segunda Guerra Mundial, el mayor masacre de civiles en el territorio francés desde la masacre del nazismo en la iglesia de Radeau en el 44-45, 130 muertos en el estado de Francia, en el estadio de Francia, y cafés parisinos, franceses y belgas, provenientes en su gran mayoría de África del Norte, que fueron formados en Siria y que volvieron a Francia a través de Bélgica. Entonces el yihadismo de tercera generación fue muy eficaz, ya que de alguna manera logró tomar de imprevisto los servicios de inteligencia que habían sido incapaces de comprender su modo de funcionamiento, que siempre estuvo focalizado en el modo piramidal de Ben Laden, porque se parecía al de servicios secretos, que no había logrado la revolución de las redes, de la revolución de YouTube, y lo que trato de mostrarles justamente que el 11 de septiembre no habría podido producirse si el Jazeera no hubiese existido, y asimismo el yihadismo de tercera generación no se habría producido sin Twitter, YouTube, Facebook, etcétera. Y esto permitió justamente el desarrollo de este yihadismo y era muy difícil comprenderlo. El asunto de Merah, este joven que mató en marzo de 2012 soldados franceses y niños en un colegio judío, fue en la época calificado como la policía de lobo solitario, mientras que se inspiraba directamente, incluso si no lo había leído, se inspiraba de la teoría de Souris, pero que sin embargo había sido traducida y publicada por otras personas y yo mismo también, que muestra entonces la separación entre la separación del sistema político y los trabajos universitarios. Actualmente, en realidad, estamos más bien en una fase mejor que la que ocurría en aquella época 2015-2016. Les recuerdo que tuvimos 230 muertos en Francia entre el atentado de Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015 y el asesinato del sacerdote Jacques Hamel en su iglesia en Normandía mientras que estaba dando la misa, pasando por el Bataclan, el musical de Bataclan del 13 de noviembre de 2015 y el camión que mató a 86 personas en Nice el 14 de julio, el día de la fiesta nacional de Francia. Pero desde entonces no lo han logrado por razones externas. Creyeron estos yihadistas franceses que estaban establecidos en Siria y que coordonaban los atentados a través de telégrafos encriptados y condenas a muerte, no comprendieron cómo ocurría que la violencia y brutalidad de sus ataques, en vez de movilizar a los musulmanes de Europa y del mundo tras su bandera, en realidad los espantaba, asqueaba y horrorizaba, al punto que en Niza, sobre los 86 muertos, hay 30 personas que son de confesión de origen o de nombre musulmán, es decir, un tercio. Entonces, está lejos de mi
voluntad contar cadáveres y víctimas, estigmatizando los unos a los otros. No se trata para nada de eso. Pero cuando usted quiere movilizar una comunidad y que se mata un tercio de las víctimas de su origen, es muy difícil explicarlo. Incluso si han dicho que de todas maneras los musulmanes que murieron durante ese ataque de Jihad, durante los pianistas, irán al paraíso, ya que murieron por la Jihad. Pero esto, evidentemente, las familias de las personas muertas no están para nada de acuerdo con esas imbecilidades. Y contribuyó a disociar profundamente la masa de la población musulmana en Francia y Europa de estos individuos. Entonces, tanto los efectos sorpresa les fue favorable durante algún tiempo, tanto también el hecho que se trataba de individuos no muy desarrollados intelectualmente, sino antiguos delincuentes que habían montado estos ataques sin haber realmente tenido una estrategia política a largo término, les hizo un flaco favor. El objetivo era justamente tomar rehenes en las elecciones que tuvieron, que fueron este año, con la victoria de Macron y las elecciones legislativas también. Esperaban, contrariamente, que fuese Marine Le Pen, el representante de la extrema derecha que estaba frente a Emmanuel Macron en segunda vuelta, que se llevara el éxito. Y por decirle a los musulmanes, ven, los franceses son todos unos fascistas, no se puede hacer nada con ellos y ustedes deberán alcanzarnos en la Jihad y destruir esta sociedad impía y lograr la victoria del Estado Islámico, como sale en el libro de Souris. Pero eso no ocurrió, como ustedes sabrán, en el debate de la elección presidencial en la segunda vuelta. Marine Le Pen acusó a Emmanuel Macron de estar cerca de los hermanos musulmanes, lo que era falso, y le había respondido, o al menos lo que le sugerí, que era ella la verdadera candidata de los yihadistas, porque los yihadistas querían su victoria de manera a favorecer sus propios destinos. No fue muy bueno en ese debate, como sabrán tal vez, y no contribuyó a mejorarlo. Actualmente estamos también en una situación que ha cambiado, porque la base oriental del Jihad de tercera generación, es decir, el Estado Islámico, el Califa Islámico, proclamaba el 21 de junio de 2014 a Mosul por Abu Bakr al-Baghdadi. Mosul fue conquistada, Akkar también, y Bukamal acaban de caer, y ya no hay territorios actualmente controlados por el Estado Islámico. Entonces, el mecanismo de este yihadismo de tercera generación fue destruido tanto en Oriente como en Europa. Incluso así hay algunos elementos aún de manifestación, como se vio en Inglaterra, en Alemania y en Cataluña, aún recientemente en España, según este fenómeno son fenómenos con vehículos belicosas que son la expresión más bien de la desazón que se pone en obra, que es el fruto de una estrategia, ya que se mata a todo el mundo y finalmente no puede movilizar. Entonces hay que conservar ante el espíritu que el terrorismo yihadista u otro debe tener una economía política para funcionar, es decir, que debe terrorizar al enemigo y movilizar las masas. Si no funciona de esa manera, y se hace muy rápidamente, si no funciona, la multiplicación de los atentados no sirve de nada y al contrario reduce la base de movilización de estos movimientos. Es lo que fue producido en Al-Qaeda. Por ejemplo, en Europa, los atentados de Madrid se parecían a los de Nueva York y los de Londres a los de Madrid, pero no entregó los elementos de acrecentamiento, de incrementar, todo lo contrario. Y estamos entonces en esta situación actualmente que es una situación más bien favorable políticamente. Los yihadistas fueron vencidos
por tres generaciones sucesivas, pero el espíritu perdura. El método fracasó, pero el espíritu perdura. Y cuando vemos lo que fue intercambiado en los chats o cuando se discute con aquellos entre ellos que están presos, vemos que están en esta desazón, que consideran que han pecado y que Alá les envió este fracaso porque no fueron suficientemente eficaces, y las ejecuciones monstruosas de rehenes con videos, decapitación, homosexuales criminalizados, no convencieron a los que ya estaban convencidos, pero vemos muy bien que esta mentalidad sigue siendo presente y es el gran desafío luego del desafío político y de seguridad. Una manera de secar las bases sociales de este movimiento. Esa es justamente un poco la política que se implementa hoy día. Yo no sé si lo va a lograr, pero por lo menos es la voluntad. En Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron tiene visto que piensa que cambiando las leyes del trabajo se pueda como reintegrar en el mercado laboral a los barrios marginalizados, de donde proviene la mayor parte de estas personas, hombres y mujeres, y que porque ya no pueden identificarse con la sociedad francesa, ven en la yihad la culminación virtuosa, de alguna manera, de comportamientos delictivos, de delincuencia, de tráfico de estupefacientes, violencia sexual, etcétera. Es un trabajo entonces a largo plazo, es un trabajo que exige tratar los síntomas del mal, es decir, trabajo de inteligencia, de análisis, etcétera, pero que también exige tratar las causas, vale decir, la marginalización social y la producción de modelos heroicos que son modelos opuestos a la sociedad. Es un poco el desafío al cual nos vemos enfrentados hoy. Es un desafío, me parece a mí, en el cual la universidad tiene todo su lugar, porque si no se analiza correctamente este tipo de fenómenos, si no somos capaces de ponerlos en una perspectiva cultural, intelectual, social, ideológica, si tenemos solamente comparaciones superficiales diciendo que las brigadas rojas y las brigadas verdes son lo mismo, bueno, en ese caso no entendemos nada. Ahora bien, Philippe Claudel hablaba hace un rato en su intervención cuando evocaba a los intelectuales que finalmente seguían siempre dando vuelta en viejas categorías de pensamiento para reflexionar en el mundo actual. Algunos cineastas comprometidos que en el fondo producían películas que expresaban solamente las ideas o las ideologías de las cuales no habían salido y se alejaban cada vez más de algo que realmente pudiera expresar la realidad. La realidad social se transforma, las ideologías se transforman. Evidentemente, el espíritu siempre tiene tendencia, la mente siempre busca lo que está más cerca, lo que está más disponible y busca la comparación, busca la metáfora para pensar en los desafíos a los cuales tenemos que enfrentarnos. Pero el trabajo de las ciencias sociales es un trabajo que es mucho más exigente. La metáfora en literatura es una cosa, pero en las ciencias sociales es de alguna manera algo completamente distinto. Si no somos capaces de anticipar los fenómenos, esto exige ir al terreno, asumir riesgos, lamentablemente hoy día también. Entonces no podemos enfrentar el peligro que nos amenaza si no hacemos eso. Entonces hay que abogar por la universidad. En este justamente recinto universitario estoy terminando mi conferencia agradeciéndoles por haberme escuchado en un silencio que no me atrevo a calificar como religioso, diría yo. Gracias.